A continuación, vamos a calcular el centro de gravedad mediante el método analítico. Para ello, vamos a dividir la figura en tres áreas: el área 1, área 2 y área 3. Una vez dividida el área total, vamos a ubicar su base, vamos a medir su base, en este caso sale 40,0 milímetros, su altura 200 milímetros y vamos a calcular su área, ¿no? Base por altura. En este caso nos resulta 8000,0 milímetros cuadrados. Seguidamente calculamos la base de la siguiente área, 73,0 milímetros, 41,0 milímetros, y de manera análoga calculamos su área, ¿no? Base por altura, resultando en este caso 2993,0 milímetros cuadrados. Finalmente, el área 3 nos da de base 40,0 milímetros y altura 200,0 milímetros. De igual manera, procedemos a calcular el área 3, base por altura, resultando 8000,0 milímetros cuadrados. El área total, ¿de acuerdo?, será la suma de las tres áreas, la cual nos da finalmente 18.993,0 milímetros cuadrados. Bien, lo que sigue a continuación será ubicar los centroides de las tres áreas anteriores. Por ejemplo, para determinar los centroides se debe trazar las diagonales de cada rectángulo. Por ejemplo, acá tenemos el primer cruce de diagonales. Ese sería el centroide de esta área. En el eje X tenemos 21 milímetros y en el eje Y tenemos 101 milímetros. De inmediato ubicamos para el área 1 las coordenadas del respectivo centroide. Bien, análogamente, en el área 2 ubicamos el centroide, su ordenada, su abscisa, ¿no? En este caso en X tenemos 76 milímetros y en el eje Y tenemos 20 milímetros, y para esta área tenemos ubicados el segundo centroide. Finalmente, el área 3, procedemos con el trazado de diagonales y ubicamos el centroide. En el eje X tenemos 132 milímetros y en el eje Y tenemos, ¿no?, lo que marca. A ver, tenemos en el eje X 132,0 milímetros y en el eje Y 100,0 milímetros. Bien, a continuación vamos a mostrar la fórmula para determinar el punto en el eje X correspondiente al centro de gravedad. La ecuación es la siguiente: área 1 multiplicada por su valor en X del centroide, de igual manera área 2, el X2 del centroide de esta correspondiente área, y de igual manera el área 3 por su correspondiente X, ¿no?, dividido entre el área total. Cada uno de estos valores está previamente calculado, ¿no? Hay que reemplazar y finalmente obtenemos el valor de X del centro de gravedad, que sería 76,4 milímetros. Análogamente, para el valor de Y del centro de gravedad, en vez de X utilizamos los valores de X1, Y2 y Y3 previamente calculados. Con los debidos reemplazos obtenemos el valor de 87,8 milímetros. Bien, por lo tanto, el método analítico nos da como coordenadas de centro de gravedad 76,4 milímetros y 87,8 milímetros. Finalmente tenemos acá un cuadro comparativo, ¿no? El método experimental nos da estos valores, mientras que el método analítico nos da estos aquí. Entonces, tomando como referencial el método analítico, vamos a calcular los porcentajes de error relativo correspondiente a cada par, ¿no? Bien, por ejemplo, para el centro de gravedad, tomando de referencia este valor, nos da 0,5%.
mientras que para el valor de Y nos da 1,3, lo cual está dentro del margen de error esperado. Bien, entonces de inmediato volvemos a la figura y nos damos cuenta que la ubicación de esa coordenada, ya sea por un metro o por el otro, se encuentra fuera del cuerpo, más o menos en esta ubicación. Bien, justamente usted está invitado a ubicar los otros centros de gravedad tanto de la figura T como de la figura P. Bien, en este caso, una manera, por ejemplo, más inmediata de calcular el centro de gravedad es ubicando una fuerza exactamente donde actúa el centro de gravedad, ¿no? Donde actúa la fuerza de gravedad. En este caso, más o menos podemos ubicar ese punto. Por ejemplo, si ubicamos este punto nos damos cuenta que hay una rotación. A ver, más o menos podemos ir ubicando o rastreando dónde se encuentra ese punto. En ese punto, por ejemplo, la figura se encuentra en un equilibrio translacional y rotacional. Y por supuesto eso va a corresponder aproximadamente el centro de gravedad de esta figura. Entonces, como nos damos cuenta, en esta figura el centro de gravedad sí está dentro del cuerpo, mientras que en el caso de la U pasó todo lo contrario. Entonces, de igual manera va a tener que determinar con la letra P. Bueno, gracias por su atención y los invitamos a realizar este experimento en nuestras instalaciones de la universidad. Gracias.